empezar. Buenas noches, hermanos. En nombre de la provincia eclesiástica de Jalapa, les doy la más cordial bienvenida. Gracias por participar en este ciclo de conferencias sobre formación política desde la doctrina social de la Iglesia. Agradezco el apoyo recibido por el Consejo Nacional de Laicos para la realización de esta actividad que ayuda a formar nuestra conciencia ciudadana en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo en nuestro país con miras a las elecciones del próximo 2 de junio. Esta noche el licenciado Víctor Manuel Chávez Huitrón nos compartirá la tercera conferencia de este ciclo que lleva por nombre Participación en la política de la jerarquía y de los laicos. Pero antes de iniciar vamos a encomendarnos a Dios nuestro Padre con la oración por las elecciones que nos compartieron los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Adelante, Ricardo, si nos ayudas con la oración. Mucho gusto. Señor nuestro, dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrame el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activa y conscientemente en este proceso democrático. Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor. Ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos. Que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia. Que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que es camino de justicia y solidaridad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, por atención a los que no nos acompañaron en la primera conferencia, voy a permitirme leer brevemente el currículum del licenciado Víctor Manuel Chávez Huitrón. Estudió filosofía y sociología con especialidad en doctrina social de la Iglesia en las universidades salesiana y gregoriana, respectivamente, en Roma, Italia. También estudió teología en la Universidad Pontificia de México y un diplomado en administración de empresas en el IPADE. Fue coordinador académico del INDOSOC por 17 años. Fue director general por 3 años. Fue miembro del equipo de apoyo en doctrina social de la Iglesia por 12 años en el CELAM y secretario del Grupo de Doctrina Social de la Iglesia de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, la ODUCAL, por 8 años. Colaboró en la Universidad Pontificia de México como coordinador de la Facultad de Ciencias y Humanidades y como director de Promoción Nacional y Relaciones Públicas. Actualmente colabora con el Consejo Nacional de Laicos en el Observatorio Nacional de la Secretaría de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También es conferencista y formador de laicos y en doctrina social de la Iglesia. Le damos la bienvenida al licenciado Víctor y le cedo la palabra para que inicie con su conferencia. Adelante, Víctor. Gracias, buenas noches a todas y a todos. De verdad, agradecemos mucho su asistencia, su participación. Lo vale México, lo vale lo que nos estamos jugando, lo vale el momento precioso que nos toca vivir y que hay que vivirlo con pasión, pero no una pasión ciega, sino una pasión iluminada, una pasión inteligente. Y es la pasión por este país que nos vio nacer, que nos ha visto crecer, que nos ha dado todos los medios para desarrollarnos, en donde hemos formado una familia y muchos otros logros, en donde hemos recibido también la fe en Cristo, la iglesia presente en este país. Hemos recibido la fe y también hemos tenido oportunidad de compartirla con otros hermanos. En fin, hemos tenido muchas alegrías por viajar, por conocer un país tan bello y tan ancho como es México, tan diverso, tan rico en culturas, en expresiones, pero que en este momento de la historia pues nos reclama una atención y por eso les agradecemos que estén aquí, porque estamos preparándonos todos nosotros, miles y miles, yo creo que son miles y miles o millones y millones de personas, para tener una jornada electoral ejemplar,
pero sobre todo para que el resultado de esa jornada sea lo mejor para el país. De forma que nos podamos sentir orgullosos de decir, yo participé en esa jornada y esa jornada dio por resultado tales o cuales nuevos gobernantes y el país tiene cauce, el país tiene rumbo, el país tiene futuro y qué bueno por las nuevas generaciones. En la mañana me tocó hablar a un grupo amplio de personas, la mayor parte adultas, igual que nosotros, a excepción de Lisette quizás y algún otro, que son jovenazos, pero les decía, miren ustedes y yo, pues ya fuimos a la escuela que nos dio el país. Ya hicimos incluso una carrera profesional o una carrera, una actividad económica, a lo mejor con mucho esfuerzo y trabajo, pero ya hicimos un patrimonio, ya vimos crecer a nuestros hijos, ya tuvimos oportunidad de vacunar a nuestros hijos cuando eran pequeños y a nosotros nos vacunaron cuando eran pequeños, entonces pues no sufrimos polio y tanta cosa que hay, ¿no? Y en fin, la verdad es que nacimos en un país que nos ha dado mucho, pero que hoy las jóvenes generaciones no tienen todo eso que nosotros sí tuvimos. Y nuestra decisión va a impactar a ellos. Nuestra decisión va a impactar más a ellos que a nosotros. Todas las políticas públicas que se generen a partir del siguiente ciclo de gobierno van a impactar por 2 o 3 generaciones, particularmente a niños, adolescentes. De manera que también el amor a la familia tiene que ser un motor, el amor a la familia, a las familias, a todas las familias, un motor que nos mueva a una mayor responsabilidad en la decisión que vamos a tomar. El día de ayer sé que analizaron con Fernando, pues, que juega el laicado en la política, quiénes son los laicos, cuál es su responsabilidad en la parte política, y me da muchísimo gusto que haya sido con Fernando, que es un hombre con un testimonio importante y en la lucha. Hoy nos toca, el día lunes vimos un poco el tema de la democracia, qué tanto nos toca todavía avanzar en construir la democracia en este país, qué ventajas tiene la democracia respecto de otros sistemas. Y hoy nos toca atizar sobre dos temas importantes. La participación de la iglesia en política y distinguiendo que por un lado está la jerarquía y por otro lado está el laicado y que todos son iglesia. Y eso nos lleva a reflexionar un poquito sobre el tema del bien común. Porque si no, vamos como a dejar desprovisto cuál es el campo de acción que tienen los jerarcas, que es la política del bien común. Y no vamos a entender muy bien la importancia de la participación de los laicos en la política partidista. Entonces, el tema requiere tener una noción pues lo más completa posible a propósito de lo que es el bien común. Entonces, me voy a permitir rápidamente, con unas cuantas láminas, recordarles, porque yo sé que esto ustedes ya lo saben. Primero, el punto de partida es que somos sociales por naturaleza. Es así. No podemos modificar esto. Es una realidad. Estamos hechos para vivir en sociedad. Gracias a que vivimos en sociedad, podemos crecer, podemos desarrollarnos, podemos recibir y luego también dar. Esta dinámica de recibir y dar es propiamente de lo humano y nadie puede hacerlo si está solo o aislado o independiente. Recibir y dar es la dinámica propia del humano y hacerlo de manera intencional. Hacerlo porque quiero hacerlo. Hacerlo porque me nace hacerlo. Entonces, la vida social se nutre de eso, de recibir y de dar. Ahorita les acabo de decir, nosotros vivimos en México, demos gracias a Dios, pero hemos recibido mucho de este país. Y gracias a ello, pues hemos podido hacer y deshacer, ir, venir, hacer, crecer, desarrollarnos, etc. Porque recibimos. Nos toca también dar. Y, por ejemplo, con este voto del 2 de junio, nos toca darle a las futuras generaciones un país mejor. No, te quedó muy bien. ¿Alguien por ahí tiene su micrófono encendido?
Entonces somos sociales por naturaleza, pero aún así nos toca aprender a vivir en sociedad. No es innato, no es así como que ya está dentro el chip, no, está como el disco duro propicio para construir sociedad. Pero falta la paquetería, y la paquetería es educación, es formación a vivir en sociedad. Entonces, parece ser que pues vivimos en tiempos donde no se nos enseña a vivir en sociedad, no se nos educa a eso. Hay luego en TikTok y en todas las redes sociales hay bastantes videos, por ejemplo, de la educación en los países asiáticos, en donde a los pequeñitos pues, es más importante enseñarles a trabajar en grupo, a estar en grupo, a hacer actividades en grupo y hacerlos de manera gozosa, que no enseñarles una vez a la A, la E, el 1, el 2 y a sumar y a escribir, y pollo chicken y puertador. Desde la temprana edad ya le estamos, digamos, invadiendo su mentecita con conceptos, con palabras que se tienen que aprender, cuando todavía no le hemos enseñado a gustar estar con otros y hacer actividades con otros. Y el valor de hacer juntos cosas bellas. Bueno, ese tipo de educación pues no la hemos recibido aquí nosotros. La verdad que no, hemos recibido otra. Entonces, parece que no sabemos formar sociedad. Estamos hechos para eso, pero no tenemos la paquetería, no nos han educado para esto. Y entonces el concepto bien común nos queda muy lejos. El concepto bien común lo vemos como un sueño utópico, como algo casi que irrealizable. Ese perrito desde la vez pasada no me quiere, no sé de quién sea. Ricardo, ¿tú no podrías silenciarlo? Y es de Norma. Entonces, si no se nos ha educado en esto de estar juntos y vivir juntos y hacerlo bien, pues el concepto del bien común nos queda muy lejos. Muy, muy lejos. Cada quien ve por lo suyo, por sus pensamientos, por sus ideas, por sus intereses, por su familia, por sus hijos, y hasta por sus propios perritos y nada más. No tenemos como mucha voluntad de asociarnos. Hasta aún dentro de la iglesia hay mucho individualismo, cuando ahí debería ser lo más propio estar juntos, trabajar juntos, crecer juntos en la fe, etcétera, ¿no? Pero nos cuesta asociarnos. Asociarnos siempre implica aceptar la presencia del otro, implica dialogar, poner acuerdos, y aunque se lleguen a acuerdos que yo no estaba de acuerdo, trabajar por ellos. Entonces esa parte nos cuesta. Si nos asociamos, pero se impone mi voluntad, pues entonces es bien bonito vivir juntos. Y al final, pues estamos desprovistos de las herramientas para solucionar problemas que son comunes. Los problemas sociales son eso, problemas sociales, no son problemas de familia, no son problemas de una pareja o de una persona, son problemas de la sociedad, o sea, de un gran grupo de personas que viven en ese territorio, que participan en esa historia, etcétera. Y los problemas sociales tienen que buscarse respuestas globales, respuestas amplias, respuestas sociales, no personales o individuales. Y ahí es donde nos cuesta incluso ver la política como la oportunidad de poder resolver problemas que nos afectan a todos, sin que cada quien haga su propio esfuerzo por atender esa necesidad. Esta imagen seguramente la conocen, no es estos burritos, pero me gusta y me parece que es muy plástica porque también nos indica qué es la política. La política se da, a ver si ustedes se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, 6 versiones distintas de los dos burritos. La cuarta línea
nos indica qué es la política. La primera línea, la primera, segunda y tercera, nos indica qué es, pues, el hombre en estado bruto. Nos indica qué es el hombre en su estado más tribal, que sería el individualismo. La política es un instrumento necesarísimo para resolver problemas que son comunes. Aquí el problema común es que los dos tienen hambre y los dos tienen enfrente su comida, cada uno en su lado. Pero no se dan cuenta que están unidos, estrechamente unidos, en este caso por un lazo que traen en el cuello. Los seres humanos estamos unidos porque vivimos en el mismo lugar, coincidimos en el mismo tiempo, tenemos las mismas necesidades, padecemos los mismos problemas, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, los mismos valores. Nos identificamos todos como mexicanos. Todo esto que estoy mencionando ahorita forma ese lazo que nos une a muchas otras personas, a muchos otros mexicanos. Algunos los tengo aquí al lado, que son mis vecinos, otros enfrente también vecinos, otros estarán más lejos, pero a todos nos une un destino común, vivir en México en este tiempo. Eso es lo que forma el lazo entre unos y otros. Pero si no nos percatamos de eso, que participamos de un destino común, entonces incurrimos en el, pues, mala estrategia de la tercera línea. Cada quien jala con más fuerza para su esquina. Yo primero, yo primero. Que yo primero. Y entonces los dos jalan, no consiguen el objetivo y terminan agotados. Y a lo mejor un poco hasta asfixiados ahí. Entonces, en la cuarta línea, irremediablemente están los dos mirándose enfrente. Y me gusta mucho porque no solamente están de frente, sino que estando de frente significa que están dialogando. Eso es la política. Es el diálogo entre desiguales. El diálogo entre gente que piensa distinto, que tiene visiones distintas, aspiraciones distintas, que tiene modos de matar las pulgas distintas, experiencias distintas, formaciones distintas, religiones distintas. Pero sin embargo, el lazo que los une está ahí. Nos une algo que nos hace ser mexicanos, ciudadanos mexicanos, y estar bajo el cobijo de una constitución, de un país, vivimos en ese lazo está ahí, aunque seamos diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Política. ¿Qué es la política? Dialogar. Cada que dialogamos los distintos y nos tomamos en serio unos a otros y llegamos a un acuerdo, entonces triunfó la política. Y la quinta y sexta línea, pues es el triunfo de la política. Hay un acuerdo. Los dos vamos a satisfacer nuestras necesidades de forma ordenada, de forma armoniosa, de forma coordinada. El acuerdo es: primero vamos a un rincón y cuando se acabe vamos al otro. Habrá justicia, habrá equidad y todos tienen los satisfactores que necesitan gracias a la política como diálogo. Esto es una de las cosas que más nos han costado en los últimos tiempos, el diálogo entre políticos, el diálogo entre las distintas, pues, partidos, entre los de un color y los de otro color. Eso ha costado mucho. Y más bien asistimos, por ejemplo, en las cámaras de diputados, senadores, pues que no dialogan, que están ahí escuchándose, pero lo que están haciendo es, pues, descalificándose, agrediéndose, denostándose, burlándose, en fin, ¿no? Gritándose. Eso no es diálogo, porque no se toman en serio la palabra de uno y la palabra del otro. No se hace política, no se avanza. Piensen ustedes cuántas iniciativas están paradas, iniciativas de ley están paradas porque no se llegan a un acuerdo. Esto que valga también como una línea, un criterio para saber elegir diputados, senadores. Tiene que ser gente que dialogue, no gente que le guste imponerse. Gente que le guste dialogar, escuchar y siempre construir juntos una nueva versión de las cosas. Ni solo mi versión,
ni solo tu versión, sino una nueva versión hecha por los dos. Y en este caso, la nueva versión son nuevas leyes. Y se requieren leyes nuevas para muchas, muchas cosas. Pero también se requiere que los que gobiernan a nivel ejecutivo, un gobernador, un presidente municipal o el presidente mismo de la República, dialoguen con las otras partes que piensan distinto. ¿Qué chiste tiene dialogar con los suyos? ¿Qué chiste tiene dialogar con los que no solamente lo escuchan, sino a todos le dicen sí? Eso no es diálogo. También este es otro criterio para elegir a nuestros gobernantes, gente que sepa dialogar con los distintos, con la oposición. La palabrita misma no ayuda, pero bueno, paciencia. Bueno, este es el arte de la política. Y ahí como mexicanos pues tenemos que aprender a dialogar. Que no caigamos en la denostación, que no caigamos en la descalificación, mucho menos en gritos, sombrerazos y majaderías. Pues no, eso no nos construye como sociedad, ¿no? Y entender que la sociedad es muy amplia, muy grande. En el caso mexicano estamos hablando de 130 millones de mexicanos. Es una cosa muy grande. No somos Estados Unidos, que tiene 3 veces nuestra población, pero tampoco somos Chile, ni Argentina, ni Bolivia, ni Venezuela, ni todo Centroamérica. Son 130 millones, eso es mucha gente. 130 millones de bocas, de niños, de ancianos que todos con justa razón, demandan sus propios satisfactores, pues según su edad. Educación, medicina, atención, curación, qué sé yo, alimentación adecuada, tantas cosas. Entonces, en política tenemos que aprender a construir de manera amplia, de manera visionaria. Hay una palabrita que luego se usa, pero bueno, no quisiera usar de ella, que es como si fuéramos estatistas, viendo a largo plazo. Y obviamente poniendo muy bien el camino para llegar a la meta. Y en la vida social, pues no todo es el gobierno, no todo es el Estado gobierno. Eso es una parte de la sociedad. Hay mucha gente que trabaja ahí, hay mucha gente que está ahí, que dedica su vida ahí, su vida profesional, muy bien, servidores públicos. Pero eso no agota la sociedad mexicana. Eso es apenas una parte. Hay otra parte más grande que está en toda la esfera de lo que es el mercado y la iniciativa privada. La iniciativa privada que crea pequeñas, medianas o grandes empresas, o grandísimas empresas o transnacionales. Toda esa es iniciativa privada, que ofertan al mercado de consumidores bienes y satisfactores para esos consumidores. Bienes y satisfactores que no crea el Estado. El Estado no es para crear eso. Y por último está la sociedad civil, que también son un grupo amplio de ciudadanos que no son Estado-gobierno, iniciativa privada, pero que son ciudadanos, son mexicanos y también son actores sociales y políticos. También lo son. Entonces, la política de los países, hagan de cuenta que es este cuadro, en donde están interactuando estos 3 actores, sujetos, y a veces gana uno y entonces crece, como ahorita en la imagen, pues el mercado es más grande que el Estado y que la sociedad civil es la más pequeña. Pero hay otros momentos de la historia de un país en donde el mercado se achica y crece el Estado, o la sociedad civil crece. Y esto es dinámico, es permanentemente dinámico. El error sería no ser subsidiarios. Acuérdense del principio de subsidiariedad, que también se aplica mucho en política. Y la subsidiariedad implica que ningún ente mayor se coma al ente menor. Por ejemplo, aquí el mercado, que no quiera hacer, como es mayor aquí, en la imagen es más grandote, por así decirlo, tiene más dientes, pues que no se quiera comer todo el pastel. Como tiene más capacidad, que él quiera hacer todo, sustituyendo a la sociedad civil y sustituyendo al Estado. Eso sería mal.
Lo mismo si el Estado crece y quiere hacer todo, incluso funciones de iniciativa privada o funciones de sociedad civil. Eso sería contra la subsidiariedad, y este tipo de dinámicas antisubsidiarias lesionan la buena relación de todos estos actores en la construcción del bien común. Se necesita equilibrio entre estos tres. Equilibrio y interacción. Y la interacción se llama diálogo. La interacción se llama diálogo político. Si hay un buen diálogo entre estos tres, hay posibilidades de construir el bien común, de fortalecer la nación en su conjunto. Si hay cortocircuito en la comunicación de estos tres sectores, híjole, el motor va a rechinar, va a estar haciendo rechinidos, porque no está aceitado. El aceite es el diálogo, el acuerdo, la negociación, si quieren. Pero si falta ese aceite, pues más bien los engranajes van a estar chirriando, van a estar friccionándose, se va a calentar incluso el motor y se puede hasta desvielar. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos de que cada uno en su lugar haga lo que le toca hacer, lo que mejor sabe hacer? Y los tres juntos sepan dialogar. Dialoguen para ponerse de acuerdo, porque nadie es dueño de la nación. Ni el gobierno es dueño de la nación, ni la sociedad civil, ni el mercado. Todos somos dueños de la nación, somos mexicanos, y cada uno en donde se ubique, pues desde ahí participa sin querer ser los únicos. Aquí les diría que cuando dicen por ahí las críticas de algunos, es que el neoliberalismo ha hecho mucho daño, es que el neoliberalismo, pues sería, en este escenario que está en pantalla, sería la crítica a que el mercado, la iniciativa privada, ha crecido tanto, que domina los otros espacios, que se impone. Eso significaría el neoliberalismo que hay que acabar. Porque al imponerse la lógica del mercado, pues se lesiona la del Estado y la de la sociedad civil, que vienen a menos. Y así no hay armonía, no hay paz. Hay cosas que no se logran. Por otro lado, cuando crece mucho el Estado-gobierno, crece, pues va absorbiendo actividades que eran propias de la iniciativa privada y de la sociedad civil, y las va aniquilando. Eso también está mal. Eso se llama populismo. Se llama estatismo y populismo. Estatismo porque el Estado crece en sus capacidades, en sus recursos y en lo que administra. Y crece a tal nivel que incluso aniquila a la sociedad civil. La borra. Piensen ustedes, y seguramente conocen, cuántas cooperativas ahora están a punto de desaparecer o ya desaparecieron. Las cooperativas eran expresión de la sociedad civil. No eran el banco comercial, pero una cooperativa de ahorro, de consumo, de lo que fuera. Pues ahora esas cooperativas están desapareciendo porque el Estado ha ido creciendo, el Estado-gobierno ha ido creciendo y da recursos por todos lados, a fondo perdido. Ahí te van tus 3,000 cada 2 meses y gástatelos en lo que quieras. Ya no hace falta la cooperativa. Y se pierde mucho. ¿Por qué? Porque el Estado ya está asumiendo actividades que no le tocan. O que la sociedad civil quiera gobernar, pues no, tampoco. Entonces, tiene que haber armonía, equilibrio, diálogo, negociación. Hay jaloneos, eso es normal. Lo anormal, lo que no es correcto es que uno se imponga sobre los otros. Si eso se logra, vamos por la línea del bien común. Entonces, fíjense que esto del bien común es... Ahora sí, que perdónenme la expresión, y sé que se está grabando y espero no lastimar oídos castos, pero construir el bien común no son enchiladas. Tiene su complejidad, tiene su complicación,
Hay que hacerlo en el tiempo, pero hay que saber hacerlo y aprender a hacerlo si es que no lo sabemos. Entonces, esto nos lleva, por último, me voy a saltar esto, a que el bien común es la aspiración propia de la política. ¿A qué aspira un equipo formado por 11 que se pone un short y unos zapatitos de tacos y que se llama el equipo América o el equipo Chivas? ¿A qué aspiran? A ganar, a meterse en la cancha, competir y ganar. Esa es su naturaleza. ¿A qué aspira? Pues lo mismo, un equipo de natación, pues a ganar olimpiadas, a ganar competencias, esa es su naturaleza, aunque la actividad es distinta. Y cada uno tiene su cancha, no es lo mismo estar en una piscina que en el pasto, con las dimensiones propias de cada uno con sus reglas. Entonces, todo tiene su razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de la política? En última instancia, ¿qué es hacer política? Cuartito, pues. En última instancia, hacer política significa construir el bien de toda la sociedad, el bien común a todos. No el bien de una parte o de unas partes o de algunos nada más. Construir mecanismos, construir dinámicas para el bien de toda la sociedad. ¿Por qué de toda? Porque todas son personas, todas tienen dignidad, todas tienen derechos. Y los derechos constitucionales que ampara la Constitución mexicana es para todos los que nacen aquí, todos los ciudadanos mexicanos. Ahorita son 130. Independientemente de su religión, de sus creencias, de sus gustos, de sus fobias, de sus filias, eso no importa. Que si son chaparros, que si son altos, que si son prietos, que si son blancos, que si ojo verde, ojo gris, algunos con un cociente intelectual muy alto, otros menos, no importa nada de eso. Algunos adoran a Jesucristo, a Dios, otros a Yahvé, otros a Mahoma, eso no importa, lo que importa es que son personas, y porque son personas tienen derechos, y uno de los derechos son derechos civiles y políticos. Igual para todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Participar para la construcción de ese bien común que es un paraguas que cobija a todos, cobija a todos. ¿Qué busca el católico cuando participa en política? Esto que es lo natural, esto que es lo normal, esto que nos dice el sentido común, esto, construir el bien común, es lo que busca el católico. No busca hacer un estado confesional, un estado católico o un estado protestante, ¿no? Esa no es la tirada del católico. Tampoco busca reprimir o destruir a otras religiones presentes aquí, ¿no? Tampoco busca bautizar a todos y que ya todos otra vez sean católicos, así como en su momento, allá por el siglo IV, pues de repente un emperador dijo a través de este edicto, decreto que aquí ya en el Imperio Romano todos son cristianos. No, no buscamos tampoco eso. ¿Qué buscamos los cristianos católicos en el ámbito de la política? Lo más básico, pero a la vez lo más complejo, lo más difícil, cuyo beneficio es el más amplio. Eso se llama el bien común. Entonces, ¿qué significa el bien común? Conjunto de condiciones que permiten y favorecen que cada persona, grupo, alcance su perfeccionamiento, como lo entienden, de la manera más fácil, porque todos tienen derecho a eso. Todos tenemos derecho a encontrar en la sociedad los elementos que me permiten desarrollarme, crecer, perfeccionarme. Denme un segundo. Qué cosa, ¿para qué me quejo? Ahora fueron mis perros. Perdón. Y el bien común son condiciones, no cosas. Gobernar no es
repartir cosas, repartir comida. Si ustedes van a Cuba, el gobierno reparte la comida, porque ahí lo que hay es un Estado-gobierno tan grandote que ocupa los espacios incluso para la producción de alimentos y la distribución de alimentos. Y en Cuba, pues usted espera la ración que le dé el gobierno para comer. Si le alcanza, y si no le alcanza, eso ya es su problema. Da cosas, el gobierno da cosas, da comida, igual da ropa, igual le da un trabajo, da cosas. No, de eso no estamos hablando de condiciones, condiciones sociales, parejas para todos, a favor de todos. Y esas condiciones pueden ser desde las mismas costumbres, los valores que compartimos, la ética social de un pueblo, obviamente las leyes que para el pueblo garantizan libertades y que a la vez para los gobernantes les ponen freno o control. ¿Por qué es distinto? Porque el que gobierna tiene un poder que no tienen los ciudadanos. A los ciudadanos se les debe dar libertades. Pero a los que gobiernan, que tienen un poder enorme, hay que ponerles control, porque si no se vuelven locos. ¿No se han fijado que todos los dictadores, muchos de ellos del siglo XXI, por ejemplo en América Latina, llegaron a ser presidentes, gobernantes, por vía democrática? El pueblo los eligió. Pero una vez que llegaron, lo primero que hicieron fue modificar la ley, cambiar la ley, para quitarse los frenos, para quitarse los controles, para hacer la ley al modo que ellos querían. No, para eso no sirve, eso no construye el bien común, por ahí no va el bien común, es exactamente al revés. A los gobernantes hay que ponerles controles porque se vuelven locos con todo el poder que manejan, y a los ciudadanos hay que darles libertades, y eso tiene que ver con las leyes, esas son las condiciones, buenas leyes, capaz, apertura a posibilidad de unidades económicas. Vuelvo al caso de Cuba, usted en Cuba no puede tener una gallina, aunque se esté muriendo de hambre, como aquí en muchos lugares de México. Bueno, pues tienen sus gallinas, sus patos, sus puercos, a veces para el autoconsumo, tienen su parcelita para el autoconsumo, y no pasa nada. En Cuba no, el Estado controla todo, incluso la actividad económica. Toda la actividad agropecuaria, toda la actividad con animales, la controla, la maneja, la organiza el Estado. Si usted quiere salir al mar a pescar, miren que Cuba es una isla rodeada de mar, precioso, lo meten en la cárcel porque está usted yendo contra la Constitución. O sea, no hay libertad económica, es lo que les quiero decir. Eso no es bien común. Bien común es que haya libertad de actividad económica y facilidades para el desarrollo de una actividad económica sana. Instituciones. El bien común implica instituciones. Los gobiernos van y vienen, los gobernantes van y vienen, los partidos van y vienen. Nacen, se desarrollan, a lo mejor tienen éxito, pero mueren. La sociedad se queda, los ciudadanos se quedan. Los servicios se necesitan de manera continua, no a capricho del que esté. Esas son las instituciones, formas en que la sociedad mexicana ha resuelto los problemas comunes. Y por eso siempre hay que fortalecer las instituciones. Un país es fuerte si tiene instituciones. Un país es débil si no tiene instituciones. Tuve oportunidad de ir a Haití 3 veces. Es un país sin instituciones. No hay instituciones. Al grado que ustedes recuerdan el terremoto. Yo conocí la catedral de Haití porque fui antes del terremoto. Nunca había visto una catedral tan descuidada, tan sucia, con tanta basura dentro de la propia catedral. Una pena. Pero bueno, conocí la catedral destruida después del terremoto, igual otras localidades. Había una cantidad de dinero
en los bancos de Estados Unidos, de Europa, en la banca de América Latina, una cantidad de dinero enorme en donativos para mandarlos a Haití. Pero no había instituciones que lo recibieran. Esos donativos no se van a mandar a particulares, por Dios. No había manera de mandarlo. Si ustedes van a Haití, todavía a la fecha hay cantidad de edificios derrumbados porque no han podido llegar los donativos que ya fueron canalizados a través de instituciones para llegar a instituciones. Bueno, con decirles que ni la Cáritas ha podido recibir, la Cáritas de Haití, el dinero que es para la Cáritas, para las obras de beneficencia. Y bueno, pues ustedes vean qué pasa con Haití, ¿no? Es tristísimo Haití. Jamás había experimentado lo que es la... Es muy paradójico. Por un lado, la pobreza, la miseria, la desorganización, todo, 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 todo. Pero por otro lado, también una cosa positiva, la alegría de esa gente es impresionante, impresionante. Y gente muy capaz, por cierto. Pero es un país que no tiene instituciones. Googleen ahorita, que terminen, googleen Haití, situación de Haití. Es una calamidad. ¿Por qué no hay instituciones? Venezuela va para allá, o ya está allá. Y no queremos que México vaya para allá. Bien común también significa formas de gestionar el poder, formas de gestión del poder, pero con eficacia y profesionalismo. Quienes son funcionarios públicos, a todos los niveles, tienen que ser gente eficaz y profesional. A lo mejor le pondremos todavía más, eficaz, ético y profesional. Porque no puede ser que estén tomando decisiones que afectan a miles o a millones si no tienen ética, si no son eficaces y si no conocen de su asunto. También el bien común implica transparencia, evaluación de los ejercicios de poder, accountability, dicen los gringos. Transparencia, mostrar las cuentas, en qué invertiste el dinero, porque el dinero no lo crea el gobierno, el dinero lo recibe el gobierno de la sociedad a través de impuestos y otras cosas. Pero hay que rendir cuentas al pueblo. En este renglón, pues estamos muy mal en la actualidad, porque empezamos a conocer este rubro de la transparencia con Fox en el año 2000. Uy, me acuerdo que se hizo un borlote enorme porque gracias a la transparencia logramos saber que Martita Sagún compró toallas de 6,000 pesos. Uy, se cortaban las venas, el escándalo que... Uy, bueno, pues ahorita nadie sabe cuánto ha costado el Tren Maya, nadie sabe cuánto ha costado la nueva construcción del aeropuerto, cuánto ha costado pagar un aeropuerto que no se construyó, porque no hay transparencia. La transparencia construye el bien común porque también es una forma de control a los gobernantes. Necesitamos partidos políticos, pluralidad, partidos políticos sólidos, serios, con propuestas, gobernabilidad y gobernanza, que son dos cosas distintas. Gobernabilidad y gobernanza son dos cosas distintas, ahorita no me detengo. Equilibrio de poderes en un Estado democrático, sistema de impartición de justicia. ¿Por qué saco a colación esto? Porque la jerarquía, el tema de hoy es la participación de la jerarquía y del laico en política. La jerarquía participa en la política del bien común. ¿Qué es esto? La jerarquía puede, con su palabra, formar para las buenas costumbres. Con su palabra, con su predicación, con la acción de la iglesia, puede formar valores y virtudes en sus fieles, que además de ser fieles cristianos son ciudadanos. Y cuando hace eso, está formando bien común, está participando en la construcción del bien común. San Juan Bosco decía que él quería que sus chicos fueran buenos cristianos y honestos ciudadanos. Bueno, cuando la iglesia hace un trabajo de esta naturaleza y los obispos lo impulsan, son los principales motores, formar buenos cristianos y honestos ciudadanos, entonces están participando en política del bien común. Segundo, también cuando dicen, oigan,
estas leyes no son justas, estas leyes hay que ajustarlas, estas leyes hay que cambiarlas. Este marco normativo no garantiza derechos humanos, este marco normativo no representa los valores de los mexicanos. Cuando dan sus opiniones a leyes, por ejemplo, estas leyes no garantizan libertades, derechos. Bueno, cuando a través de la predicación hacen señalamientos de este tipo, no están haciendo política partidista, están haciendo política del bien común. No deben mencionar partidos, nombres ni personas, sino la carnita, el asunto el que se tiene que arreglar. Ahí las jerarcas, obispos, sacerdotes, diáconos pueden hablar en este nivel. Cuando la iglesia, porque así es la doctrina social de la iglesia, promueve el empresariado, que haya empresarios, más empresarios, buenos empresarios, igual, profesionales, eficaces, pero también éticos. La iglesia está haciendo política del bien común, a promover empresarios. Obviamente también implica promover leyes buenas para el trabajo, buenos tratos y buenas justicia con los trabajadores, que son temas de doctrina social. Está haciendo política, la jerarquía está haciendo política de bien común. Cuando la jerarquía dice defendamos al INE, defendamos la democracia, está defendiendo las instituciones, no los partidos. Está haciendo política del bien común. Cuando la jerarquía exige que los gobernadores pues estén preparados. No puede ser que un exfutbolista del América, por muy bueno que era para el fútbol, sea gobernador. ¿Por qué? Porque no va a saber gestionar el poder. Y bueno, pues vean el caso Cuernavaca, bueno, Morelos. Y como ese otros, por Dios. Bueno, cuando el obispo de Cuernavaca levanta la voz y hace señalamientos, es porque no se tiene esto. Ahí sí menciona nombres a veces. La transparencia, ya dijimos, es una cosa que construye democracia y construye el bien común. Que haya una pluralidad de partidos, pero que sean serios los partidos, que no sean partidos satélites o partidos patitos, etcétera, etcétera. La palabra, la enseñanza, incluso hasta hacer oración por estas cosas, es hacer política del bien común. Porque es estar hablando de las condiciones que permiten y favorecen que todos los miembros de esta sociedad mexicana tengan un suelo parejo, un piso parejo para desarrollarse. Todos. Tengan lo que necesitan, que lo tomen para su propio y pleno desarrollo, su propia y plena perfección, como cada quien entienda perfección. Para los budistas perfección es una cosa, para los mahometanos es otra, para los cristianos es otra, para los judíos es otra. La política no define cuál es la perfección mejor o la perfección de perfecciones. La política le da piso parejo a todas las opciones de vida. A veces a los católicos nos cuesta trabajo esto, porque se confunde que ya, entonces ya caímos en el relativismo, todo da igual. No, no todo da igual. Claro que no todo da igual. Pero en este terreno, este partido, en este juego de la política, el juego se llama construir bien común. Porque todos son ciudadanos y todos merecen piso parejo para que todos puedan desarrollar. Cuando la jerarquía también se pronuncia porque no hay equilibrio de poderes, está haciendo política del bien común, etcétera, etcétera. Entonces, sacerdotes, obispos y diáconos son jerarcas religiosos católicos. Son ministros de culto para la ley civil, ministros religiosos. No pueden hacer política partidista, pero sí pueden hacer política de bien común, que es esta. ¿Qué es esta? Política de bien común es esta. Como no pueden hacer política partidista, yo creo que tenemos los laicos que entender que los ofendemos.
y los ponemos en riesgo cuando les preguntamos, señor obispo, díganos por quién votar. Porque lo estamos obligando a hacer política partidista, lo que no deben hacer. No, de ellos no esperamos que nos digan el verde, el azul, el rojo, el amarillo, el morado, el guinda. No. Ellos nos tienen que dar indicaciones, enseñanzas, una palabra profética en el tema de condiciones sociales que permitan y favorezcan. No colores, no sabores, no personas, que eso ya es política partidista. Entonces, vamos a ir cerrando, pero necesito cambiar de presentación porque este otro cuadrito nos permite como sintéticamente ver eso. Esta distinción es de Puebla, los documentos de Puebla, grandes documentos del episcopado latinoamericano que nos enseñaron muchas cosas. Puebla es un documento muy rico, muy rico. Bueno, ahí viene esta distinción, que después va a ser tomada en otros documentos de la Iglesia a nivel universal. Aquí tenemos la necesidad de clarificarlo. Distinciones, dos distinciones. Primera es que en la Iglesia hay dos grupos, por así decirlo. El común denominador de los dos grupos es que los dos son bautizados, tienen al Espíritu Santo, son miembros de la Iglesia, miembros del cuerpo místico de Cristo y toda la belleza de la que es la eclesiología. Bueno, pero la jerarquía es tiene unas funciones, unas atribuciones, unas responsabilidades, y el laicado tiene otro. Y inciden sus atribuciones de uno y otro en la parte política. Por eso hay que ver con claridad. Pero también los documentos de Puebla nos dicen que hay una política en sentido amplio o extenso, como quieran llamarlo, y que es la búsqueda del bien común. Y que hay otra política más específica que no es simplemente buscar construir el bien común, sino es agruparse y organizarse para competir en democracia y buscar el poder. Son grupos específicos que a través de partidos políticos se organizan y trabajan para competir con otros para buscar llegar al poder, a gobernar. Entonces esto ya se vuelve política partidista, porque es a través de un partido, y el partido tiene una ideología. El partido, pues es exacto, es una parte de la sociedad que piensa así, así, así. Hay otro partido, que es otra parte de la sociedad que piensa ta, 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 ta. Y así cada partido es una parte de la sociedad que tiene su propia visión de cómo organizar la vida en su conjunto. Pero que compiten entre ellos, esas son las contiendas electorales, competencias, compiten para ver quiénes son más votados para llegar al poder, para buscar gobernar. Entonces, claro que hay distinción entre política del bien común y la otra. La Iglesia nunca, en sentido estricto, bueno, lo hizo en otro tiempo histórico, hoy no busca el poder. Se equivocan quienes afirman eso. Mienten. No buscamos el bien común, que es distinto. La política del bien común, claro que la puede hacer la jerarquía, a través de su enseñanza, de su palabra profética. Reitero, incluso de llevar estos temas a la vida de oración, es una manera de hacer política del bien común. Incluso hay una acción diplomática que hace la Iglesia. A ese nivel de diplomacia. Hay una escuela de diplomacia vaticana. De ahí salen los nuncios, por ejemplo. México ha tenido nuncios, grandes nuncios. Mexicanos también, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay una diplomacia vaticana. Aún a ese nivel de diplomacia se busca construir el bien común. Ahí la jerarquía participa. Muchos de los que son diplomáticos de la Iglesia son obispos, son monseñores. Aquí ahorita, por ejemplo, tenemos a Monseñor Joseph Spitieri, nuncio apostólico, y luego están otros dos sacerdotes que no son obispos, pero que son sacerdotes, pero igual que estudiaron diplomacia vaticana como representantes.
Pero ¿cuál es su encomienda? ¿Hacer política partidista? No, política del bien común. Aquí les voy a hacer una confesión. No, porque esto queda grabado y luego me meto en líos. El laicado también tiene que hacer política del bien común, por supuesto. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y entre nosotros a vivir juntos, a dialogar y a buscar piso parejo para todos, a construir piso parejos para todos desde casa, luego en los pequeños grupos y luego ya en la vida social. Ahí tenemos que participar también para buscar piso parejo para todos. Política del bien común. ¿Quiénes hacen política partidista? La jerarquía no puede hacer política partidista, de ninguna forma. Y no lo debe hacer por las dos leyes. La ley canónica le prohíbe a la jerarquía, obispos, arzobispos, cardenales, sacerdotes y diáconos, hacer política partidista. El mismo derecho canónico, la ley que rige la vida interna de la iglesia. Por una razón, quiero explicársela rápidamente. ¿Por qué lo prohíbe? Por una razón teológica importante de defender, que es el pastor, la jerarquía son los pastores, arzobispos, obispos, algunos de ellos son cardenales, pero son pastores, son obispos, los sacerdotes son ayudantes de los obispos, los diáconos son ayudantes de la comunidad, pero son ministros ordenados, ministros religiosos, ministros de culto. Pero en el derecho canónico, los ministros de culto ordenados así, su labor tiene que ser formar comunidad y ampliar esa comunidad, nutrir esa comunidad, trabajar por la comunidad. Y al interno de su comunidad seguramente va a haber laicos, laicas, ya en términos concretos, unos que son del color guinda en política, otros que son de color rojo en política, otros que son de color verde en política. Habrá muchos que son apolíticos, bueno, también, se vale. Pero entonces, ¿qué pasa si un jerarca toma política de partido? Y en su palabra y en su acción pastoral expresa una preferencia partidista. Pues ahí lo que viene es que canónicamente está faltando a un principio teológico pastoral que es construir la comunidad. Es como cuando un papá o una mamá tiene un hijo predilecto y le ponen la torre a la familia, al grupo. A los hijos hay que quererlos a todos igual, no puede haber uno predilecto. Pues lo mismo, un obispo que se entiende bien con los de este color y entonces a ellos los atiende bien y todo y estoy con ustedes y ustedes son los buenos, pues los otros que son de otros colores se sienten agredidos, lesiona la unidad de la comunidad. Por eso la jerarquía no puede hacer política partidista, para no lesionar la unidad de la comunidad que deben de construir. Pero sí puede hacer política del bien común. A veces es muy tenue el filo que divide una cosa de la otra, pero hay que buscar la división. ¿Quién sí puede hacer política partidista? Los laicos. Más que política del bien común, política partidista. Aquí los laicos, así como la iglesia promueve que haya empresarios, y empresarios buenos, con ética, con efectividad, con profesionalismo, también la iglesia promueve que haya vocaciones a la vida política, que son propias de los laicos, laicas. Porque el ámbito de gobernar, de tomar decisiones desde el gobierno, es un espacio donde se puede hacer mucho, mucho, mucho bien. O se puede hacer mucho, mucho, mucho mal. Las decisiones de un político, las decisiones de alguien que está en gobierno, afectan a cientos, a miles o a millones, para bien o para mal. Entonces, si hay políticos cristianos, bautizados cristianos, profesionales, serios, éticos, metidos en un partido y llegan a gobernar, pueden hacer mucho bien, mucho, mucho bien. Desde el punto de vista civil, obviamente. Desde el punto de vista de
esas condiciones que son el bien común, de formar la sociedad mexicana sólida, en progreso, con equilibrios, con justicia. Es mucho bien eso, mucho bien. Yo creo que México tuvo grandes periodos donde había cristianos en política, o políticos que eran cristianos, formados como cristianos. Pero de un tiempo para la fecha, cada vez por prejuicios y por una mala formación en doctrina social, cada vez vemos la política como una bolsa de basura que no hay que ensuciarse. La bolsa de basura lo que hace es amarrarla y aventarla lejos. No queremos ensuciarnos. Ok, bueno, no se ensucia, pero tampoco hace bien al prójimo. Hemos dejado de hacer mucho bien al prójimo. Yo apuesto a que este país va a cambiar cuando más laicos y laicas, cristianos todos, formados, nos metamos a los partidos políticos. Y no solo en uno, no solo en el partido político católico, no, en todos. Porque vamos, con perdón de la expresión, vamos a usar a los partidos para promover políticas del bien común, porque necesitamos llegar a consensos de bien común. Eso va a ser más fácil si hay cristianos católicos en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena y en todos, en el PT y todo. Si los aventamos a todos los cristianos católicos formados en un solo partido, el sistema lo expulsa, lo aísla, no los toma en cuenta, pierden efectividad. Entonces, no se gana. No, es una muy mala estrategia, pues. Los católicos tienen que, y además los hay, ¿eh? Hay católicos en el PRI, hay católicos en el PAN, hay católicos en Morena, y gente buena, y que busca hacer el bien, por cierto. Entonces, este cuadrito es bueno tenerlo siempre presente porque no debemos exigir a nuestros jerarcas más allá de lo que sí pueden hacer. No debemos exigir que hagan política partidista. Si en algún momento un sacerdote, desde el púlpito, desde el espacio del templo religioso, etcétera, en su predicación, en su catequesis y demás, hace política partidista, nosotros como cristianos, miembros de esta iglesia, tenemos el deber de irle a decir, Padre, no diga eso. No diga eso porque está lesionando la unidad de todos los miembros de esta comunidad porque hay gente de otros colores. Y la segunda razón es que civilmente también la ley civil les prohíbe a los ministros religiosos hacer política partidista. No haga eso para que no infrinja la ley, porque además puede cometer un delito electoral. Cada momento que hay elecciones en México, siempre se da este fenómeno de que hay sacerdotes, obispos, a veces hasta cardenales, denunciados, con denuncia de haber violado la ley, de haber infringido, pues eso, una infracción, que se castiga. El castigo puede ser civil o incluso penal. El civil, pues son amonestaciones, son dinero, alguna cuota, alguna cosa así, ¿no? Civilmente hay varias formas de buscar la justicia, pero la otra es que también puede ser un delito penal, que se va a ir a la cárcel por infringir una ley. Entonces, hay que cuidar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, no pidiéndoles que hagan política partidista, mucho menos desde el templo, en sus escritos, etc. Que hagan política del bien común, que miren que hay mucho que trabajar ahí. Y nosotros somos los que tenemos que hacer política del bien común, pero con una visión superior a la ideología del partido, con una visión superior que se llama construir el bien común. Desde este espacio, que es un partido, que compite y que puede llegar a ganar, a gobernar en algún lugar, en algún nivel.
Por eso hay muchos textos de doctrina social donde la Iglesia valora mucho la vocación del cristiano político o del político cristiano. Es una vocación. Así como hay escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas, también hay escasez de vocaciones laicales hacia el mundo de la política. Hay que pedirle a Dios que nos dé vocaciones para esto. Y quienes estamos aquí en estos terrenos, si sentimos la inquietud de servir al pueblo, de servir a la gente, desde el ejercicio del poder, no dudemos en que puede ser una vocación que viene de Dios, un llamado que viene de Dios. La Iglesia lo fomenta, lo pide. Para mañana, mis hermanos, gracias por acompañarnos y nos vamos a despedir con la oración que Jesús nos enseñó. Decimos, Padre nuestro que estás Padre en el nuestro que cielo, estás santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes No caer nos en dejes caer en tentación, tentación, líbranos de todo mal. líbranos de todo mal. Amén. Saludamos a mamita María también, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu Santa vientre, María, Jesús. Madre de Dios, Santa ruega María, por Madre de Dios, Nosotros por pecadores, nosotros ahora y en pecadores, la hora de nuestra ahora y muerte. en la hora de nuestra Amén. muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no Vista de apartes, mí ven De mí no conmigo a todas apartes, ven partes y nunca conmigo a todas solo nos partes, ya ya que que nos nos proteges tanto como como ya que nos verdadera madre. proteges haz que tanto nos como bendiga verdadera el madre. Padre, Haz que nos Padre, bendiga el Espíritu Padre, Santo. el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos, que Dios me lo bendiga, buen Gracias. provecho y buen descanso.